Hola, soy María Florencia Pollo Cataño, directora del Grupo Gemis. En el video de hoy vamos a continuar con lo que estuvimos viendo cuando presentamos qué era el procesamiento del lenguaje natural. Habíamos visto que había distintas dinámicas que lo que nos permiten es manipular este texto que nosotros queremos trabajar, volverlo más eficiente para después poder procesarlo. Hoy vamos a profundizar en la primer dinámica que tiene que ver con la tokenización, la normalización y la segmentación dentro del procesamiento del lenguaje natural. El procesamiento de textos tiene que ver con un conjunto de tareas que van a transformar el texto en una estructura homogénea y que facilita esa estructura extraer patrones y mejorar la precisión cuando queremos hacer predicciones. Las tareas más importantes dentro de este pipeline que nosotros proponemos son la tokenización, la normalización y la segmentación. Cada una de estas tareas tiene una función particular en este proceso que implica preparar el texto para su posterior análisis. Por un lado, la tokenización divide el texto en unidades manejables conocidas como tokens. La normalización estandariza estas formas de las distintas palabras que se obtuvieron y la segmentación va a ir agrupando estos tokens que se obtuvieron en oraciones o en párrafos que tengan cierta coherencia. Estas tareas no solo mejoran la precisión de los modelos de procesamiento del lenguaje natural, sino que también mejoran y facilitan la búsqueda y recuperación de información. O sea, sirven tanto para la ida como para la vuelta, ¿no? Entonces, a lo largo de este video, no solo vamos a ver conceptualmente qué objetivo tiene cada una de estas tareas, sino también vamos a ver algún ejemplo programado en Python que puede ser ejecutado en Google Colab. Es muy importante, marca, que en general se trabajan todas estas tareas en secuencia sobre un texto que uno tiene como texto objetivo. Y luego este texto objetivo poder llevarlo a un modelo de procesamiento del lenguaje natural. Al ver estos ejemplos por partes, pareciera, o sea, no se va a poder apreciar verdaderamente el potencial que tienen al hacerlos todos juntos, ¿no? Todos en conjunto. Y esto después sí lo vamos a ver si estás en el curso de IA en una clase práctica o veremos si después en futuros videos podemos también mostrarlo. Entonces, bueno, arrancamos con la tokenización. La tokenización es un proceso de dividir un texto, tal como lo habíamos visto hace un ratito, en partes más pequeñas, conocidas como tokens. Estos tokens pueden ser palabras, frases o muchas veces también caracteres individuales, ¿no? El objetivo de la tokenización es simplificar verdaderamente el análisis y el procesamiento del texto al dividirlo en partes que se pueden manejar de manera más simple y es más fácil de automatizar. Es fundamental para cualquier aplicación de procesamiento de lenguaje natural, como podría ser indexación, búsqueda de documentos. En este caso, la tokenización permite una búsqueda mucho más eficiente, ¿no? Y precisa. Y además, al estandarizar el texto, uno puede mejorar, ¿no?, la consistencia y el rendimiento de los modelos. Se trata de encontrar una manera uniforme para todas las palabras y las frases que tengo que manejar. Por ejemplo, podemos pensar en una oración que uno dice, qué sé yo, el pájaro verde vuela. Al aplicar la tokenización, uno podría decir, el pájaro verde vuela, ¿no? Cada token permite trabajar cada palabra por separado y eso es útil para tareas como el análisis de sentimiento, traducción automática de texto, incluso en algunos casos, tal como les habíamos dicho, uno podría tokenizar de manera más detallada y separarlo por letras, ¿está? Y muchas veces este tipo de tokenización sirve para modelos que necesitan identificar patrones en algún idioma o en casos donde, por ejemplo, la ortografía es verdaderamente muy importante.
Cada tipo de tokenización tiene ventajas y desventajas y depende del problema que se quiera abordar y resolver con el procesamiento del lenguaje natural. Entonces, bueno, acá tenemos un ejemplo. Pusimos el procesamiento del lenguaje natural, es fascinante, ¿no? Entonces, la tokenización lo que haría es dividir el texto en los siguientes tokens que ustedes ven, ¿no? Ahí los tienen identificados a la derecha. Cada uno de estos tokens es una unidad independiente y puede ser analizada por separado. Esto facilita el procesamiento que viene después. Y lo que habíamos visto, por ejemplo, para análisis de sentimiento, traducción automática. Por ejemplo, podríamos pensar en un sistema de análisis de sentimiento para recomendar, para ofrecer opiniones sobre películas, ¿no? Entonces, si alguien escribe, por ejemplo, eh, la película es maravillosa, me encantó. Uno podría tokenizar y encontrar, qué sé yo, maravillosa y encantó. Entonces ahí podría decir, esto es un sentimiento positivo. Cada palabra, cada token se convierte en un elemento importante para evaluar muchas veces el tono, ¿no? Y la emoción que tiene el texto. Esto lo vamos a ver cuando en algún momento hagamos a lo mejor algún videito de análisis de sentimiento. Y también esto puede ser importante en motores de búsqueda, donde cada, o sea, cada token le puede permitir al sistema entender la consulta que hay que hacer, ¿no? Y hacer coincidir muchas veces términos importantes en documentos indexados, a veces para búsqueda de documentos, y eso también es bastante útil. Por otro lado, también, yo la verdad no manejo chino, pero lo que sí sabemos es que hay lenguajes que no manejan la separación de palabras mediante espacios, por ejemplo el chino. Entonces, en esos casos el proceso de tokenización es bastante más complejo, ya que tiene que tratar de distinguir entre caracteres individuales o bloques, ¿no? Que van formando una palabra. Es bastante bien. Si llevamos ahora esto a código, podemos ver como mediante la utilización, ¿no? de la biblioteca NLTK, que es una de las más utilizadas en procesamiento de lenguaje natural en Python, usamos la función wordTokenize, nos permite ingresar un texto como entrada y dividirlo ahí en palabras. ¿Está? Los distintos tokens. Para un sistema de traducción automática, por ejemplo, divido una oración en tokens, cada palabra podría ser traducida individualmente y luego reorganizada, ¿no? Según qué estructura gramatical cumple en el idioma al que yo quiero llevar. ¿Vieron? Por ejemplo, nosotros decimos el sustantivo y después el adjetivo y en inglés es al revés. Bueno, esto es fundamental para modelos que pueden manejar también la ambigüedad y la variedad que tiene el lenguaje natural de una manera bastante correcta. Bien. Después aparece la normalización. Es un proceso que tiene es una actividad que tiene el procesamiento del lenguaje natural y lo que me permite es convertir diferentes formas de las palabras y frases en una forma estándar o común. ¿Está? Reduce muchísimo la variabilidad del texto. Permite a estos modelos aprender patrones que son más consistentes y entonces obviamente va a mejorar también el rendimiento. Este proceso lo que hace es asegurar que diferentes formas de una palabra sean tratadas de la misma manera. Y esto es muy importante para aplicaciones que hacen búsqueda de información y clasificación de texto. Uno de los desafíos que verdaderamente tiene el procesamiento del lenguaje natural es que el lenguaje natural es per se variable. Las personas pueden escribir lo mismo, la misma palabra, de muchas maneras distintas, debido a conjugaciones, pueden a veces pluralizar, pueden usar abreviaturas, pueden tener errores y algunas otras cosas más. Y en ese caso, la normalización, esta actividad, actúa como un filtro, ¿no? Y lo que permite es que todas esas variaciones se conviertan en una única representación. Y entonces los modelos pueden
acceder con más facilidad. ¿Está? Así que bueno, como habíamos visto, como habíamos visto en la actividad anterior, vamos a ver un ejemplo. Para lograr esta normalización se incluye también la conversión de todas las palabras a minúscula, se eliminan signos de puntuación, caracteres especiales, y se habla de la lematización o steaming como parte de este proceso. Hay algunos que los símbolos los hacen de manera separada, pero no pasa nada. Bueno, tenemos un ejemplo. Corriendo en el parque, corrí más rápido que nunca. Entonces lo que uno puede pensar es que este proceso de normalización entregaría correr en el parque, correr más rápido que nunca, como el resultado de haberlo aplicado. La lematización transforma una palabra en su forma, se le dice que es la forma canónica o lema. El lema es como la forma base en que una palabra es identificada muchas veces. Fíjense que acá en este caso se pone el verbo en infinitivo y se pone más rápido que nunca, pero podría ser a lo mejor mejores con mejor o algo así. A diferencia de otros enfoques, la lematización toma en cuenta la morfología de la palabra y también su contexto gramatical. Por ejemplo, pensemos que tenemos un análisis de sentimiento sobre recomendaciones, reseñas, opiniones de productos, ¿no? La lematización lo que va a garantizar es que la palabra, por ejemplo, compra, compré, comprando, compramos, sean tratadas de la misma manera, como comprar. Y esto ayuda al modelo a aprender patrones bastante más consistentes. Por otro lado, el steaming, o derivación también se lo conoce, reduce las palabras a su raíz. También se lo conoce como stem. La raíz no necesariamente va a tener que ser una palabra válida. Es muchas veces una palabra truncada. Por ejemplo, corriendo, corrió, corre, podría ser traducido a cor. ¿Está? Que no tiene un significado en sí mismo. Y este proceso es un poquito, como uno podría pensar, como más agresivo. No siempre genera palabras reales, ya que en general lo que hace es recortar los sufijos. Por ejemplo, podríamos pensar en un motor de búsqueda cuando alguien busca la palabra jugadores, ¿no? El steaming permitiría encontrar resultados que contengan jugador, juega, jugamos y alguna otra variante de la raíz, ¿no? También la conversión a minúsculas y la eliminación de signos de puntuación también son pasos muy importantes en este proceso, permiten tener un texto homogéneo para poder trabajarlo de manera más simple y ayuda, por ejemplo, lo que podría evitar es que una palabra, creo que acá teníamos, por ejemplo, ven corriendo, lo podría identificar corriendo con la C mayúscula y corriendo con minúscula, también identificar lo mismo. Por ejemplo, podría pasar, si estuviéramos clasificando mails y qué sé yo, el encabezado uno pone urgente en mayúscula, el otro lo pone en minúscula, el otro lo pone con la U mayúscula. Bueno, convertirlos todos, unificarlos y que sean tratados de la misma manera. Unifica el análisis. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo. Este primer ejemplo corresponde a la lematización. Utilizamos la librería NLTK junto a un lematizador en español mediante Snowball Steamer. ¿Está? Y esto se hace debido a que el idioma en el que estamos trabajando vamos a tener diferentes lematizaciones para cada texto en particular. ¿Está? Y acá se puede ver cómo se lleva cada palabra a su forma de lema, lo que habíamos visto, ¿no? Bien. Acá, ahora en este otro slide, vemos un ejemplo de steaming. También utilizamos la biblioteca NLTK junto a un steamer para español. Luego, definiendo un set de palabras como programador, como ven ahí, programa, programadores, programando, programadora, obtenemos el stem de cada una, en este caso, program. Lo ven ahí, que está ahí a la derecha. Bien. Finalmente, vemos un ejemplo
de conversión de mayúsculas, eliminación de signos y caracteres especiales. A veces se usan en determinados textos caracteres especiales que se quitan. Hace muchos años tenemos hecho uno de usos de emoticones, ¿no? Para análisis de sentimientos, muy lindo también para charlar algún día. Bueno, para esto se utilizan expresiones regulares para procesar el texto, la función lower para convertir todo a minúscula, y en la normalización es fundamental para distintas aplicaciones de procesamiento de lenguaje natural, como estuvimos viendo, para búsqueda de información, ya que al normalizar términos, los motores de búsqueda pueden brindar resultados más precisos, porque pueden trabajar las variantes de una palabra como equivalentes. Por ejemplo, alguien que busca computadoras también va a caer a computadora, etcétera, ¿no? Después, clasificación, también podríamos usarlo para clasificación de textos, para clasificar opiniones, análisis de sentimiento. En ese caso, la normalización ayuda mucho a reducir, a simplificar la variabilidad del lenguaje. De esta manera, el modelo puede aprender de manera más eficiente, con mucho menos esfuerzo, de manera más rápida. Y porque imagínense que si un modelo toma distinto correr de corre, de corrió, va a gastar más tiempo y eso le va a quitar eficiencia. Por otro lado está también la traducción automática. Los sistemas de traducción automática se benefician con la normalización porque les permiten manejar de manera más eficiente las distintas maneras en las que una palabra puede aparecer en textos originales y entonces la traducción va a tener más coherencia. Verdaderamente la normalización es muy importante en el procesamiento del lenguaje natural, porque trata de garantizar que los modelos interpreten el lenguaje de una manera consistente y verdaderamente efectiva. Sobre todo entendiendo que el contexto del lenguaje es de gran variabilidad y es muy amplio. Trata de ordenar, ¿no?, el lenguaje, de bajarle la complejidad para que los algoritmos puedan tener un input mucho más simple y puedan ser más precisos. Bueno, ahora vamos a la segmentación. En el procesamiento del lenguaje natural tiene como objetivo agrupar estos tokens en unidades como de nivel superior, como oraciones, párrafos. Esto va a facilitar el análisis y la comprensión del texto, ya que le va a permitir al algoritmo trabajar con oraciones más completas en lugar de pedazos, ¿no?, de partes. La segmentación también busca mejorar, como todos, la eficiencia y la precisión del procesamiento de textos, ¿no? Porque trata de brindar una estructura clara y coherente para que sea, lo que buscamos siempre, facilitar el análisis y el procesamiento. Es fundamental porque muchas tareas del procesamiento del lenguaje natural, como es el análisis de sentimientos, la traducción automática, el resumen de textos, dependen de cómo se haya comprendido el contexto global y no solo las palabras individuales, ¿no? Trabajar con oraciones completas o párrafos da ventajas para los modelos de procesamiento del lenguaje natural. Primero porque uno tiene el contexto completo, porque al tener una oración, ¿no?, completa, tengo más idea del contexto que manejar los tokens, como habíamos visto, de manera individual. Esto es muy importante cuando el significado de una palabra o frase depende del contexto en el que está, de la posición. Por ejemplo, un ejemplo muy común es la palabra banco. La palabra banco puede hablar de un banco donde me siento, pero también puede hablar de un banco como institución. Si, por ejemplo, yo digo, me senté en el banco a esperar, no podría, acá tenemos que ver qué banco está haciendo referencia a un lugar para sentarse y no a una organización. Por otro lado, también, además de tener el texto completo, mejora la precisión. ¿Por qué? Porque me da una estructura clara y coherente. Y eso es más fácil para analizar y para procesar. Al tener delimitadores claros como puntos, comas o signos, los modelos de procesamiento del lenguaje natural pueden entender dónde comienzan y terminan las ideas.
Por ejemplo, para la traducción automática, si el modelo trabaja con oraciones segmentadas, la va a poder traducir de manera más precisa, en lugar de tomar segmentos, ¿no? Fragmentos segmentos de la oración y traducirlos de manera separada. Después también lo que te permite es tener una identificación del límite. Hay muchos idiomas donde la oración no siempre está marcada por un punto. Habíamos visto, yo les contaba que era el caso del chino o del japonés. No hay espacios entre palabras. La segmentación en estos casos también tiene una tarea de identificar dónde comienza y termina una oración, ¿no? Tiene bastante más complejidad. Por ejemplo, ahora vamos a ver un ejemplo para segmentación. Entonces teníamos, el procesamiento del lenguaje natural es fascinante, permite a las máquinas entender y generar texto de manera similar a los humanos. La podríamos segmentar en dos oraciones. En primer lugar, el procesamiento del lenguaje es fascinante y después permite a las máquinas entender y generar texto de manera similar a los humanos. Cada oración la vamos a tratar como una unidad independiente y esto facilitará el análisis y la comprensión. La segmentación es muy útil en aplicaciones de, como habíamos visto, traducción automática, resumen de texto, porque es fundamental trabajar con oraciones completas. Ahora vamos a ver un ejemplo en Python. Acá utilizamos la librería NLTK, una función sendTokenize que toma el texto, nos devuelve el mismo texto dividido en oraciones y ahí podemos alcanzar el objetivo de la segmentación. Entonces, como conclusión y para ir entendiendo, tras pasar por estos procesos de tokenización, normalización y segmentación, el texto se transforma, ¿no?, en un vocabulario propio y más homogéneo. Y permite esto evitar como distintas maneras de denominar un mismo concepto y también agrupar el texto en oraciones que tienen un significado propio. Al preparar el texto de esta manera, vimos, y lo estuvimos marcando a lo largo de toda la presentación, mejoramos la precisión y la eficiencia de estos modelos de procesamiento del lenguaje natural y permitimos extraer patrones con más consistencia y hacer predicciones más precisas. Estos procesos son súper importantes para cualquier aplicación de lenguaje natural y estuvimos viendo desde búsqueda de información hasta generación automática de texto. Estuvimos viendo las dos puntas, ¿no? Cualquier aplicación de lenguaje natural utiliza esto, desde motores de búsqueda, que por ejemplo necesiten recuperar información correcta sin importar la variación del texto, algunos modelos de generación automática de texto, que va a requerir entender el contexto completo para poder crear respuestas coherentes, ¿no? Y como estuvimos viendo, la homogeneización, la estructuración del texto a través de lo que vimos, la tokenización, la normalización y la segmentación, mejoran la capacidad de estos modelos, permite trabajar, lo que decimos nosotros, con datos más limpios y consistentes. Y esto, en cualquier modelo, genera resultados precisos, eficientes y relevantes. Y esto va a tener que ver después con las tareas que continúen. Bien, acá vamos a terminar, ya vamos por 24 minutos, bastante largo. Acá vimos lo que tenía que ver con esta primera instancia, esta primera dinámica vinculada al procesamiento del lenguaje natural. En el siguiente video vamos a hablar de la categorización, la autocorrección y el autocompletado, en el contexto, obviamente, del procesamiento del lenguaje natural. Así que bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.